Buenas noches para todos. Nuestro grupo está conformado por Juan Osorio y Daniela González, quien les habla. Para nuestro grupo fue asignado el texto de la cultura geopolítica y entonces vamos a iniciar con este. Queremos iniciar con una comparación que el autor nos da al principio del texto acerca de la geopolítica y la geografía política. Bueno, estos dos se diferencian en que la geopolítica hace parte de la rama de la ciencia política, mientras que la geografía política hace parte de la rama de la ciencia geográfica. Por un lado tenemos que la geopolítica es la disciplina política, hace análisis y síntesis de temas políticos dentro del territorio. En este punto el autor hace referencia a un término muy importante que es encarar. Entonces él dice que la geopolítica encara la política en dos aspectos. En las ideas, y básicamente lo que hace es analizar manifestaciones e intereses políticos, y también en los hechos, y hace referencia a la aplicación de poder sobre el espacio geográfico. Por otro lado, tenemos que la geografía política es de carácter descriptivo e indica cómo están organizados los estados sobre el límite geográfico, es decir, área, tipo de gobierno, población, todo este tipo de cosas que hacen parte de la geografía. Bueno, entonces el siguiente punto que el autor nos plantea son los factores de poder en una nación. Tenemos el talento humano y la voluntad y el acto de resolución. Porque estos dos importantes que vienen a ser tres y lo dividimos en voluntad y acto de resolución, porque las personas, el talento humano, son quienes tienen la voluntad y el poder decisivo para ejecutar el poder. Es por eso que el autor los nombra como las vertientes de donde se nutre el poder. El siguiente punto que el autor nos plantea es cómo puede presentarse una radiografía de poder. Este está dividido en dos. El primero es el poder según su organización. Entonces el autor nos plantea que el poder tiende a concentrarse porque los que ejercen el poder tienen a su disposición las modernas tecnologías y estas pueden ser informática, satélite, telecomunicaciones y etcétera. En segundo lugar, dice que el poder tiende a dispersarse. Esto significa que las superpotencias, las grandes potencias y los estados han dejado de monopolizar. Y resalta que también es importante tener en cuenta aquellos que tienen poder, como lo son los narcotraficantes, los traficantes de armas, los del contrabando, todo este tipo de conflictos que de alguna manera ejercen poder sobre un país. En segundo lugar, tenemos el poder según los instrumentos. Hablamos de que históricamente el poder ha sido un sinónimo de violencia física y que muy escasos son los hechos donde no se ha presentado el poder de forma violenta. Sin embargo, actualmente el autor hace referencia a que el poder continúa empleando recursos violentos, pero se ha visto tal vez de una manera más anónima, sin dejar de aparecer como forma de poder. Entonces, siguiendo con este hilo, el autor nos hace una actualización de la geopolítica dándonos esta definición. La geopolítica es la disciplina por la cual se encara el espacio geográfico, tanto en las ideas como en los hechos, de acuerdo con los fenómenos de poder que actúan y pueden actuar sobre él. Asimismo, empieza a desglosarnos un tópico que es el patrimonio geográfico. Entonces nos habla de que todos los países, todas las sociedades tienen múltiples patrimonios, que estos se pueden definir como los bienes propios de un país, y entre ellos, pues, para mencionar algunos, se conoce como el patrimonio cultural, que son los artistas, las obras que cada país posee, patrimonio histórico acerca de orígenes y evolución, el patrimonio científico, hace referencia a toda la parte de descubrimientos, investigación, etcétera. El patrimonio de los bienes de capital, estos son las obras públicas, puentes, carreteras, etcétera. El patrimonio económico en sus tres sectores, que es el primario, secundario y terciario, y el patrimonio financiero, que son las monedas, bolsas y dinero.
Entonces, el autor nos divide el patrimonio en estos tres, los clasifica en estos tres. Em, Este es geopolíticamente, ¿no? Entonces el patrimonio ha sido clasificado geopolíticamente en estas tres partes. La primera parte, el núcleo vital, y esta hace referencia a la región más desarrollada de cada país. Em, Luego sigue el hinterland, que es la extensión del patrimonio geográfico que contiene las grandes producciones del sector primario, recordando que estas son los alimentos, minerales y energía. Y en último lugar, tenemos la frontera. Esta es la franja territorial inmediata al límite internacional. Se caracterizan claramente por las transacciones, porque en la frontera es donde se combinan las manifestaciones de los países vecinos. Dentro de este punto, el autor hace referencia a un término muy importante que es el espacio vital. Y el espacio vital hace referencia al espacio geográfico que un país necesita para desenvolverse y desarrollarse. Bueno, entonces el autor nos empieza a tocar un poco el tema de geopolítica moderna con el señor Friedrich Ratzel, que es el que se puede ver en pantalla. A él se le considera el fundador de la geopolítica moderna porque fue el primero cuyo pensamiento no quedó aislado y tuvo continuadores. Es decir, todas sus obras fueron la base para que más personas y escritores siguieran con el análisis de la geopolítica. Él nació en Alemania y fue doctor en zoología y en geografía. Él fue autor de distintas obras muy conocidas, como en 1882, Antropogeografía, 1895, Estudios sobre espacios geopolíticos y demás. Ya para finalizar, tenemos esta diferencia que nos regala el autor, que es teoría versus doctrina. Entonces, en primer lugar, la teoría geopolítica tiene un carácter aplicativo muy amplio, pues este resulta de una regla deductiva. Entonces, de tantos casos, de tantas ideas, muchos autores opinan al respecto y además aceptan esa información. Por otro lado, tenemos que la doctrina son casos concretos, opiniones personales, es totalmente intransferible e individual, y es el conjunto de conceptos que caracterizan el pensamiento de un solo autor. Esta es la diferencia que nos regala al final del texto del autor, y así concluimos con esta primera parte de la cultura geopolítica. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación eh, tendremos el tema crecimiento demográfico. Entonces, para empezar, eh, tenemos esta gráfica y lo que nos dice acá es que el aumento de la población ha sido, pues, es muy claro en la historia y que a pesar de las pestes, hambrunas y diferentes fenómenos que se han causado a través de la historia, se ha visto la tendencia del ser humano a reproducirse y cada vez ser muchos más. Entre esta gráfica, digamos que en lo que fue entre los años 1750 y 1850, había un crecimiento exponencial de la economía. Digamos que se veía una época supremamente optimista, pero digamos que entra una persona que se llama Thomas Malthus, eh, quien era un erudito británico, digamos que compartió eh, bastante en cuanto a ámbitos de la economía, la política y la demografía. Pero este personaje en específico eh, no era tan optimista en estas épocas. Sí, en el momento que había ese crecimiento exponencial de la economía, él no lo veía con ese optimismo, porque él decía que el crecimiento demográfico atraía la pobreza. Eh, el impulso sexual hacia que el crecimiento de la población fuera supremamente, fuera mucho más grande, fuera mucho más acelerado.
Entre más población, pues más dificultad en la producción de alimentos. Y la producción de alimentos va a ser cada vez mucho menor. Entonces, digamos que se desacelera en el tiempo. Podemos decir que la población crece exponencialmente, mientras que la producción alimenticia crece de forma lineal. Entonces, quiere decir que mientras la población crece con mucha más agilidad, mucha más rapidez, la producción alimenticia corre un poco más lento. Entonces, por eso se han visto diferentes crisis eh, mundiales en cuanto a hambrunas y entre otras. Lo que Malthus nos proponía era que si había nuevas tierras, había un aumento de producción. Por lo tanto, hay más alimentos por persona. Por lo tanto, incrementa la salud y disminuye la mortalidad. Pero al haber el aumento de la población, hay menos alimentos por persona y la producción no va a crecer al mismo ritmo. Por lo tanto, el nivel de vida cae. Entonces vemos que es un círculo que viene con un poco más, con un mayor empobrecimiento. Entonces, que dice que hasta llegar a puntos en los que, digamos que trabajar para sobrevivir, que haya una disminución forzosa de la población debido al hambre y la enfermedad. El siguiente punto, vemos la explosión demográfica. eh, que es un aumento significativo y rápido de la población. Entre los años 1800 y 1900 viene un aumento del 50% de la población, es decir, que pasa de 1.000 millones de habitantes a 1.500 millones de habitantes, mientras que entre los años 1900 y el año 2000 hay un aumento bastante significativo que viene siendo el 400%, es decir, de 1.500 millones a 6.100 millones de habitantes. A pesar de, pues, de que hubo dos guerras mundiales en las que cobró muchísimas vidas, para muchos expertos era sorprendente de que el aumento de la población seguía de forma exponencial. Em, Digamos que de este aumento progresivo de la población podemos ver dos ventajas. La primera es que hay una disminución en la tasa de mortalidad en cuanto al progreso de la ciencia. Hay un progreso de la ciencia mucho mayor en cuanto a medicina, vacunas, técnicas quirúrgicas, etcétera. Y la segunda viene siendo el proceso de la agricultura. Gracias a las tecnologías dadas, de las maquinarias, los antiparásitos, los diferentes tipos de proteínas, se puede acelerar las producciones de alimentos. Digamos que por este lado es positivo. Por otro lado, digamos que nos enfrentamos a la desigualdad poblacional, que vienen siendo los sectores más pobres que tienden a crecer de forma mucho más acelerada, donde se ven familias, padre y madre con 5 hijos o más, sin mencionar aquellos que pues, han fallecido por condiciones de salud o malnutrición, que en comparación, digamos, con la clase media alta, ese número de hijos es muchísimo menor y los ingresos, digamos, que aportan unas mejores condiciones de vida. Esta situación en específico hace que buscar políticas de solución sea mucho más difícil. Entonces, pues más desigualdad, más pobreza. Y específicamente vamos a hablar de India. Entonces, un país básicamente con más de 1.400 millones de habitantes y con un porcentaje de pobreza igual al 3%. Diríamos que un 3% no es mucho, pero viendo la densidad demográfica de este país, eh, es bastante preocupante, porque ese 3% equivale a más de 350 millones de personas en esta situación, en estas condiciones, condiciones de pobreza extrema. Es decir, 6 veces o 6 Colombias con una población totalmente pobre. Bueno, y entre otros factores, y no solamente que influye en la India, sino que también influye en muchísimos países, es la alta
tasa de natalidad en las mujeres jóvenes. Un hecho que responde a la falta de métodos anticonceptivos, pero también a la pobreza generalizada de la sociedad que empuja a las familias a tener más descendencia para colaborar con la economía doméstica. Y bueno, vemos esta parte que viene siendo la mayor concentración humana. Son sectores de la población con saturación humana, por ende, la desigualdad en estos países es aún más preocupante. Entre estos países está China, Japón, Pakistán, Filipinas, Indonesia y el ya mencionado India, que la suma de su población, de su densidad poblacional, equivale a casi el 40% de la población mundial entre solo estos países, sabiendo que existen muchísimos países alrededor del mundo, pero ellos hacen parte de casi el 40% de la población mundial. En cuanto a este siguiente punto, hablamos de recursos críticos, vemos un aumento de la población, eh, pues como lo hemos visto en cada una de las partes, y que hace que básicamente que los recursos que consumimos diariamente no cumplan con la demanda suficiente. Por lo tanto, se vienen a tener ciertas dificultades, entre ellas alimentos, medicina, que en algún momento, que básicamente podría considerarse, eh, digamos, como recurso crítico, el aire puro, el espacio no contaminado. Y ya por último, tenemos el problema del agua potable. En primer lugar, el primer punto, tenemos países que han consumido más del 40% del agua potable de las reservas de este líquido vital en el mundo, más que todo en la parte norte de África, Egipto, Palestina, la península arábica, Afganistán, Pakistán, India, entre otros países, ya han consumido más del 40% de las reservas acuíferas de este líquido que consumimos todos los seres humanos. Otros entre el 20 y 40% de las reservas de agua conocidas, Estados Unidos, gran parte de Europa, España, Francia, Alemania, Polonia, eh, China, ya yéndonos fuera de Europa, China, México, que ya han consumido entre el 20 y el 40% de, este, de estas fuentes hídricas. En tercer lugar, tenemos la producción de conflictos futuros por la escasez del vital líquido, algo que mencionaba el texto y que me pareció muy importante. Decía que Sudamérica era afortunada porque tenía el Amazonas y el Orinoco, que son fuentes de agua potable para muchísimas personas. Entonces, digamos que en cuanto a este último punto, que sea uno de cada 5 países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del 2030. Entonces, digamos que esto ya podría generar esos conflictos futuros por la escasez del vital líquido. Volvemos al punto 3, porque de cierto modo en Sudamérica se encuentran estas dos fuentes muy importantes, del Amazonas y del Orinoco. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.